mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 9. La fuente de bronce, parte 2. Hoy vamos a continuar con el estudio. Es la continuación de lo que es el lavacro. Pero hoy vamos a verlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y vamos a enfatizarnos más, no como una bebida espiritual, sino como una fuente donde podemos ser lavados. Dice la sierva del Eterno: Cristo es nuestro Redentor. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la fuente en la cual podemos ser lavados y limpiados de toda impureza. Es el costoso sacrificio hecho por la reconciliación del hombre, el universo celestial, los mundos no caídos, el mundo caído y la confederación del mal no pueden decir que Dios podía hacer más por la salvación del hombre de lo que ha hecho. Nunca puede sobrepujarse su dádiva. Con este pensamiento, hermanos, nos vamos a introducir a la continuación de este maravilloso estudio. Y antes de ello vamos a mirar otra característica de este mueble. Y este mueble no tenía medidas, como los demás muebles, que se le había dado una medida específica a Moisés para que se hiciesen los muebles, pero en este caso este no tenía medidas. En Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Ya hemos venido estudiando que de cierta manera esta fuente de bronce era una representación tanto de la humanidad como de la divinidad de Cristo. Eso nos lo resaltó ayer el hermano Daniel. Como las roqueridas, que representan la humanidad, la roca, y aquel raudal de agua, su divinidad, el Espíritu Santo. Aquí vemos de que la palabra de Dios nos dice que el Señor nos da el Espíritu Santo por medida. Y la sierva del Eterno comenta respecto a ello: Cristo el Inmaculado, sobre quien se derramó el Espíritu Santo sin medida. Mira que Él también recibió de esta fuente de agua viva por parte de su Padre, reconoció constantemente su dependencia de Dios y buscó renovada provisión de la fuente de poder y sabiduría. ¿Cuánto más los seres finitos y falibles deberían sentir esta necesidad de ayuda divina? Si el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, requirió de esta fuente de agua viva, ¿y de qué manera Él poseía esta fuente? Decía que Él mantenía en constante comunión con su Padre y recibía de esta fuente poder y sabiduría. Pasaba noches enteras orando al Señor porque sabía la obra magnífica que estaba en sus manos. Y una vez que salía recargado de la presencia del Espíritu de su Padre, salía al mundo a mostrar lo que el Señor le había dado. Entonces, si el Salvador, el Hijo de Dios, tuvo esa necesidad, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nos dice la sierva del Eterno. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida. El Señor no se limita y nosotros podemos también participar de su plenitud. Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que nosotros le pidamos de su Espíritu. Y Él ha prometido que nos lo dará sin medida, sin escatimarnos nada. Porque si nuestros padres nos dan buenas dádivas, siendo ellos malos, como lo describe la palabra del Señor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, bueno, justo, santo y misericordioso, no estará dispuesto a darnos esta prenda de amor? Porque el Espíritu Santo es una prenda de amor del Padre Celestial hacia nosotros. Sigue diciendo la sierva: el corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia, y mientras lo impartís a otros, los recibiréis en medida más rica y copiosa. Recordemos que ayer estudiábamos
que Cristo desea ser una fuente de agua viva en nosotros. Es decir, que Él no solamente quiere aplacar nuestra sed, sino que Él quiere que nosotros seamos fuente de bendición. Y acá nos dice que mientras nosotros lo impartimos a otros, lo recibiremos en medida más rica y copiosa. Por eso es que el Espíritu Santo se da sin medida. De cierta manera, esto depende de nosotros. O sea, la medida que nosotros recibamos depende de nosotros. En el sentido de que si nosotros estamos dispuestos a dar de lo que recibimos, Dios está dispuesto a darnos más. Pero, como dice la palabra de Dios, el que escasamente siembra, escasamente también segará. Pero si copiosamente estamos sembrando, asimismo vamos a segar, hermanos. Dice, cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. Qué hermoso. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. Por eso en eso consiste la vida eterna. ¿En qué? En conocerle a Él. Cada vez que nosotros entendemos el carácter de Dios y lo aplicamos aún a nuestra vida, dice que esto aumenta la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es, más de ti, y a Él responde siempre el Espíritu, mucho más. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Y recordemos que todas las cosas que nosotros recibimos, las recibimos por medio del Hijo. Todo lo que se le dio al Hijo se nos promete también a nosotros. Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Hay una condición. Siempre, hermanos, las promesas de Dios serán condicionales. ¿Y cuál es la condición para nosotros poder recibir de este Espíritu abundantemente? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón como morada. Pero ¿de qué manera se lo vamos a entregar? Ahorita más adelante vamos a ver de que es necesario una purificación del alma. Nuestro Señor mismo nos ordenó ser llenos del Espíritu. Y este mandamiento es también una ¿qué? Una promesa de su cumplimiento. O sea que aquí es una exigencia y una promesa. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Limpiarnos de toda inmundicia. O ir a Él para que nos limpie más bien de toda inmundicia. Preparar nuestros corazones. Y entonces Él ha prometido que seremos llenos de la presencia de su Espíritu. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y en Él estáis cumplidos o completos. Mientras más del Espíritu de Dios y de su gracia sea llevado dentro de nuestra experiencia diaria, habrá menos disensión, tendremos más gozo y lo impartiremos más a otros. Ahora, ayer el hermano Daniel también nos compartía algo sobre lo que era la ubicación de este mueble. Y como bien nos lo decía, este mueble está ubicado en el atrio, que representa, como hemos venido estudiando, la tierra. Estaba entre el altar y la entrada del lugar santo. Y de cierta manera, hermanos, esto representa la obra que Cristo está haciendo aquí en la tierra. Algo interesante es que la primera obra o el primer mueble que vimos fue el altar del holocausto, y eso representaba la vida de sacrificio, la vida y la muerte del Salvador. Una vida de sacrificio, de constante sacrificio. Una ofrenda por nuestros pecados. Pero hermanos, después de que Cristo descendió a los cielos, Él no se ha desentendido de la obra que Él inició acá en la tierra. Muchos quieren poner a un tercero como aquel que está terminando la obra que Cristo inició. Pero la palabra de Dios nos dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Que Cristo es el autor y también el consumador, o sea, el que terminará la obra de nuestra fe. Pero ahorita vamos a mirar de qué manera Cristo está orando ahorita en la tierra. En Juan capítulo 17, versículo 18 al 19 y 22 nos dice, como tú me enviaste al mundo, esa fue la oración que presentó Cristo antes de ascender al Padre, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La obra que Cristo inició aquí en la tierra, la continuará o la está continuando en la persona de sus discípulos. Él está poniendo esta obra en nuestras manos. Y mira lo que dice la sierva del Eterno. Hoy continúa siendo su propósito purificar y santificar a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por medio de qué? Del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Cristo es el verbo de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué significa eso? Que algún Cristo está ministrando aquí en la tierra a través de su palabra y a través de su espíritu. Hace que esa palabra se vivifique en nosotros. Cristo no puede pedir al Padre que conceda a los que creen en Él un don mayor que el carácter que Él reveló. ¿En qué momento Él le pidió? Dice, la gloria que me diste yo les he dado. Cuando Él le pidió esto al Padre, le estaba queriendo decir, o le estaba hablando del carácter. La gloria que me diste, el carácter de Dios. Recordemos cuál fue la manifestación del Salvador cuando Moisés le dijo, te pido que me muestres tu gloria. Y dice, yo haré que pase todo mi bien delante de ti. Y después proclamó su nombre, su gloria. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la gloria de Dios. Y no podemos nosotros recibir un don mayor que este, que es el carácter de Cristo implantado en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra mente. ¿Qué amplitud hay en su requerimiento? ¿Qué plenitud de gracia tiene el privilegio de recibir todo seguidor de Cristo? Hermanos, en vista de que esto es lo más hermoso que podemos recibir, preguntémonos cuánto oramos por el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la sierva del Eterno que muy poco se piensa en ello y muy poco se ora por ello. Pero nosotros, así como decía ahorita, debemos orar porque el Padre Celestial está dispuesto a dárnoslo. Pero a medida que nosotros lo deseemos, que preparemos nuestros corazones para recibirlo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En 2 Corintios 5, 19 al 20 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y escuchen bien, hermanos, y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo vino, hizo su tarea en el tiempo designado, pero una vez que se cumplió su tiempo aquí en la tierra, Él ascendió a los cielos e intercede por nosotros y sin embargo, a través de su Espíritu está haciendo una obra en la tierra, pero necesita de nuestra colaboración. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje que debemos llevarle a la humanidad. El mundo está enemistado contra Dios, pero Dios nos ha entregado la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio, para que los hombres puedan amistarse nuevamente con su Creador. Los embajadores de Cristo tienen una obra solemne e importante que algunos consideran enteramente con demasiada ligereza. Mientras Cristo es ministro del santuario celestial, es también, por medio de sus delegados, ministro de su iglesia en la tierra. Aquí vemos que Cristo no se ha desentendido de la obra que inició acá en la tierra. Nosotros somos embajadores. Él es el ministro principal, la cabeza principal que está llevando a cabo esta obra. Pero a nosotros se nos ha encargado que colaboremos, que seamos colaboradores de Dios. Habla al pueblo por medio de hombres elegidos y lleva a cabo su obra por su medio, como cuando en los días de su humillación andaba visiblemente en la tierra. Mire, hoy en día nosotros contemplamos a Cristo por la fe y sin embargo el mundo exterior ve en los hijos de Dios una manifestación de Dios en su pueblo. Aunque han transcurrido siglos, el lazo de tiempo no ha cambiado. La promesa que hizo al separarse de sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde la ascensión de Cristo hasta el presente, hombres ordenados de Dios que derivaron su autoridad de Él han tenido que enseñar la fe. Cristo, el verdadero pastor, dirige su obra por intermedio de estos subpastores.
Así la posición de los que trabajan en palabra y doctrina viene a ser muy importante. En lugar de Cristo ruegan a la gente que se reconcilie con Dios. De esta manera es que Dios está obrando, o que Cristo está obrando todavía en la tierra, en la persona de sus discípulos, en los conocidos como los subpastores. Y en lugar de Cristo ruegan a la gente que se reconcilien con Dios. Ahora, Dios está dispuesto a darnos su espíritu sin medida si nosotros cumplimos con esta labor que el Señor nos ha encomendado. Ahora, ya nos vamos a enfatizar en lo que es el lavamiento, que representa la purificación. ¿Purificación de qué? Yo creo que todos lo sabemos, del pecado. En Éxodo 30, 20, 21 nos dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Este era el mandato que se le daba a los que ministraban en el santuario. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Mire que era tan delicado que si ellos no se lavaban las manos y los pies, ¿qué pasaba? Morían. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esto representa limpieza y pulcritud, hermanos, literal y espiritual. Vamos a ver primero literalmente qué propósito tenía Dios al ordenarle a sus ministros de que se lavaran las manos y los pies antes de entrar a ministrar en el santuario. La fuente estaba ubicada entre el altar y la congregación, para que antes de llegar a la presencia de Dios, a la vista de la congregación pudieran lavar sus manos y sus pies. ¿Qué impresión daría esto al pueblo? Tenía un propósito, hermanos. Era para mostrarles que debía quitar toda partícula de polvo antes de poder entrar en la presencia de Dios. Es decir, que la congregación tenían que darse cuenta de este rito, por decir así, que se hacía antes de entrar a ministrar. Ellos tenían que ver de que antes de poder entrar en la presencia de Dios no debía haber ni una partícula de polvo en sus pies, puesto que Él es tan alto y santo que a menos que ellos cumplieran estas condiciones, moriría. Leed, nos dice la sierva del Eterno, nos amonesta, nos insta. Leed las instrucciones dadas a Moisés para que las hiciera saber a los hijos de Israel. Cuando Dios estaba por descender al monte para enunciar ante ellos su santa ley, ¿qué órdenes dio a Moisés para que el pueblo cumpliera? Estar preparados para el tercer día, porque al tercer día, dijo él, Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Debía cercar el monte, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Esto fue en el momento en que se le entregó la ley al pueblo de Israel. La amonestación fue de que debían que lavar sus vestidos, santificarlos y lavar sus vestidos. El grande y poderoso Dios que creó el hermoso Edén y todo lo que contenía, es un Dios ¿de qué? De orden, y quiere que su pueblo sea limpio y ordenado. Esto es algo importante en medio del pueblo de Dios, hermano. La vez pasada leía una cita de la sierva del Eterno, donde hablaba de que la presencia de Dios no podía estar en medio de una persona que mantuviera sucia y desordenada. Decía que muchos hacían de esto o criticaban a los ricos, que porque eran muy pulcros, y pensaban que era una virtud andar todos desgreñados y sucios, pero dice que eso no es una virtud, que esto antes es un pecado delante del Señor, porque nosotros como hijos de Dios debemos amar el orden y la limpieza y pulcritud, porque Dios es amante. Nomás en la creación nos damos cuenta de que Dios es amante de lo bello, de lo limpio, de lo puro, de lo ordenado, y Él quería aún transmitirle esto al pueblo de Israel, que ellos entendieran que eso hacía parte de la religión práctica, la limpieza y el orden. Ese poderoso Dios instruyó a Moisés a que ordenara al pueblo que lavara sus vestidos para que no hubiera impureza en sus ropas y en sus personas cuando se presentaran ante el Señor. Y Moisés descendió del monte y el pueblo lavó su ropa de acuerdo a la orden de Dios. Hoy en día, desafortunadamente, hermanos, muchos, aún en el pueblo, en la cristiandad, por decir así,
Se habla mucho de la limpieza del corazón y poco se toca la limpieza del cuerpo, pero es importante estas dos, porque yo les pregunto a ustedes, si nosotros nos vamos a ir a vivir a una casa, lo primero que hacemos que es limpiarla. Nosotros no vamos a ir a meter todas nuestras cosas en una casa que esté limpia, llena de polvo, sucia. Por lógica, hermanos. Y si nosotros somos morada de Dios, lo primero que debemos hacer es limpiarnos, tanto exterior como interiormente. Y eso nos está enseñando este rito que se hacía allí en el santuario antes de ministrar. Y para mostrar cuán cuidadosos debían ser con la limpieza, Moisés debía colocar una fuente entre el tabernáculo de la reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán. Y Moisés y Aarón y los hijos de Aarón que ministraban ante el Señor debían lavar sus manos y sus pies, allí cuando entraban en el tabernáculo de la reunión y cuando entraban a la presencia del Señor. Tan cuidadoso era Dios del orden y de la limpieza que mandó a colocar esta fuente. Dice la sierva del Eterno. Preguntas para meditar. ¿Y por qué era esto así? ¿Cuál era el objetivo de todo este cuidado? ¿Era meramente para que el pueblo fuera grato a la vista de Dios? ¿Era meramente para obtener su aprobación? Ahorita mirábamos cuál era el objetivo literal, ¿sí? De que hubiese una limpieza, de que el pueblo entendiera de que cada vez que nos vamos a presentar delante del Señor debemos estar limpios. Dice, la razón que me fue dada fue esta, para que el pueblo recibiera la correcta impresión. Si los que ministraban en el servicio sagrado no manifestaban cuidado y reverencia por Dios en su vestimenta y porte, el pueblo perdería su respeto y reverencia hacia Dios y hacia su sagrado servicio. Dios quería crear una impresión en medio del pueblo de la reverencia por Dios, ¿sí? Respeto y reverencia. Y cuanto más en este caso que eran los que ministraban en el servicio sagrado. Y la sierva del Eterno también habla de cuál debe ser el vestido adecuado de las personas que se suben al púlpito para predicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera, vuelvo y les digo, esto crea una impresión en las personas que están escuchando el mensaje. Y la sierva del Eterno hace un énfasis en de que la manera de vestir de las personas que se han de subir al púlpito debe ser una manera sencilla, pero organizada. No, habla también de los vestidos ostentosos, que tampoco son los correctos para el momento de presentar el mensaje. ¿Sí? La vestimenta debe ser limpia y sencilla. Dice, si los sacerdotes mostraban gran reverencia por Dios al ser muy cuidadosos y meticulosos cuando estaban en su presencia, daban al pueblo una exaltada idea de Dios y sus requisitos. Mostraba que Dios era santo, que su obra es sagrada y en relación con ella todo debía ser santo, libre de toda impureza y suciedad, y que toda contaminación debía apartarse de los que se allegan a Dios. Este era el propósito principal, de que crearan una impresión en el pueblo de Dios de lo que era la santidad de Dios. Manos limpias y corazones puros es lo que el Padre Celestial demanda de su pueblo. En 1 Timoteo 2:8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Dice la sierva, nos acercamos al juicio y los que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener ¿qué? Manos limpias y corazones puros. Deben tener una relación viviente con Dios. Los pensamientos deben ser puros y santos y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura y limpia para Dios. De otra manera, Él no la aceptará. Los que ministraban en el santuario, los sacerdotes, debían aún, a la vez pasada estudiábamos que la ofrenda que se presentaban debía ser una ofrenda perfecta, pura y sin mancha. Pero de esta misma manera, aquellos que ministraban debían presentarse de la misma manera. Dice que el cuerpo, el alma y el espíritu debe ser una ofrenda pura y limpia para Dios. Esto es lo que Dios requiere no solamente de los ministros, sino de cada individuo, de cada uno de los que decimos ser hijos de Dios. De otra manera, Él no la aceptará. Dios no quiere que nosotros rebajemos las normas, sino que por el contrario, dice, cada día más santos aún.
Eso es lo que desea Dios para nosotros. En Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿De qué manera podemos ser purificados? Acercándonos a Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios quiere que ¿qué? Que limpiemos nuestras manos y que purifiquemos nuestros corazones. Que nuestras obras estén en armonía con lo que está dentro de nuestro corazón. Que haya pureza en nuestros pensamientos y que eso se refleje en nuestras obras. Existe la necesidad de examinarse íntimamente. ¿Qué nos manda el Señor? Que nos examinemos íntimamente. Constantemente nosotros debemos estar haciendo este autoexamen, hermanos, y preguntarse a la luz de la palabra de Dios, ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón, cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal de Dios y observad como a la luz de Dios si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. Orad, sí, orad como nunca antes para que no seáis engañados por los ardides de Satanás, para que no os entreguéis a un espíritu descuidado, indiferente y vano. Nosotros necesitamos constantemente examinarnos, hermanos, para saber si hay algo que debe ser lavado, purificado y quitado de nuestras vidas. Algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo. Orad nos manda la sierva del Eterno. Y en la palabra también dice, orad sin cesar. A esto se nos llama, que oremos constantemente y le preguntemos aún al Señor si hay un pecado oculto a nuestros ojos que nos está apartando de Él. Pureza y santidad es lo que se nos pide. En Isaías 52:11 nos dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Y mira lo que dice la palabra, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los que ministran para Jehová. Vuelvo y les digo, esta amonestación no es solamente para los ministros, es para todo hijo de Dios. Sin embargo, los ministros del Señor tienen una obra o una responsabilidad mayor sobre la grey del Señor, porque ellos son, por decir así, la imagen de Cristo. Así como Cristo era la imagen de Dios, nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué impresión estamos nosotros reflejando? ¿Qué influencia estamos nosotros transmitiendo? Hermanos, muchos se salvarán por nuestro testimonio, o muchos se perderán por nuestro mal testimonio. No es tanto lo que hablemos, es más lo que nosotros estamos transmitiendo a las personas que nos están viendo. Dice, se requería que de los sacerdotes judíos que fueran personas simétricas y bien equilibradas para que pudieran reflejar una gran verdad. Límpiense los que llevan los vasos de Jehová. El Señor requería del ministerio judío en el sagrado oficio no solo una mente bien equilibrada y un cuerpo simétrico, sino también ¿qué? Conciencias puras e incorruptibles. No solamente una mente bien equilibrada, es decir, personas que fueran sabias para hablar, elocuentes, no, o un cuerpo bien simétrico, sino que conciencias, lo profundo del corazón, puras e incorruptibles. Hoy no requiere menos de nosotros que estamos en el ministerio evangélico en esta dispensación. Quienes han sido llamados y elegidos por Él deben ser exponentes de la reputación de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Solemne responsabilidad, hermanos, se nos ha encargado. El mensaje de la reconciliación debe ir acompañado por un testimonio vivo, de mentes puras, de pensamientos santos y elevados. Sigue diciendo, la limpieza exterior del vaso nunca podrá hacerlo puro en lo interior. ¿Cuál fue la amonestación que el Salvador le dio a los fariseos? Que ellos limpiaban, eran sepulcros blanqueados porque se adornaban a sí mismos, pero que por dentro estaban llenos ¿de qué? De huesos, de muerte, de corrupción. Por eso dice que la limpieza exterior del vaso nunca podrá hacerlo puro en lo interior. Puede haber una apariencia de piedad y sin embargo la fuente estar contaminada. Pero si verdaderamente estamos purificados por dentro, esto saldrá a relucir por fuera.
Con esto estoy diciendo de que no está mal procurar la limpieza exterior del vaso, porque Dios es amante del orden, de la pulcritud, de la limpieza. Pero lo que Dios desea es hacer una obra de adentro hacia afuera. Dice, una aceptación nominal de la verdad es buena mientras se la mantiene. Una aceptación nominal de la verdad es buena mientras se la mantiene, y la capacidad de dar razón de nuestra fe es una buena realización. Pero si la verdad no va más hondo que esto, el alma nunca será salvada. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. No es echarnos a las petacas y decir, no, pues es que como Dios lo que le importa es solamente el corazón, entonces ¿qué importa lo que hagamos con nuestro cuerpo? No, la rectitud le agrada a Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, que esta sea nuestra oración, hermanos. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, termina diciendo el Salmo. Pidámosle a Dios que Él nos examine y nos muestre nuestros pecados, hermano. No le temamos a eso. Y si nuestro ojo nos es ocasión de caer, saquémoslo. Si nuestra mano nos es ocasión de caer, saquémosla. Todo pecado que nos está apartando de Dios hay que sacarlo, desarraigarlo de nuestras vidas. Ellos no solamente tenían que lavar las manos, también tenían que lavar sus pies. En Juan 13, 5 al 11 vemos una manifestación de esto. Yo sé que todos lo conocemos. Dice que Jesús, en la última Pascua que comió con sus discípulos, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le contestó, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios. En esto, hermanos, vemos la obra que Cristo está haciendo. Dice que ellos ya estaban limpios. ¿Y por qué estaban limpios? Otro versículo, ese creo que lo tocamos ayer, por la palabra que yo les he hablado. La palabra, que es espíritu y que es vida, nos limpia, nos purifica. Sin embargo, acá hay algo interesante que dice que no todos estaban limpios. Ahora yo les pregunto, ¿será que todos los 12 discípulos tuvieron el mismo privilegio? ¿Todos escucharon la misma palabra de parte del Salvador? Claro que sí. Pero hubo uno que no permitió que esa palabra hiciera su efecto. Ahí es donde entra lo que estábamos, o lo que leíamos ahora, de que no es una apariencia, no es algo exterior, sino que hay que permitir que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros. De lo contrario, esta palabra no podrá hacer su efecto de purificación. Dice la sierva, estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior ilustrada por la inferior. El que salía del baño estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían de polvo y volvían a necesitar que se los lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. ¿Cuál es esa fuente? Cristo Jesús. Sus palabras, ayer mirábamos que las palabras de Cristo era esa agua que salía de esa fuente. Y ellos ya habían sido lavados. Dice del pecado y la impureza, porque ellos habían abandonado sus redes para seguir al Salvador. De esta manera ya habían sido lavados. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal, y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos, el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Si bien es cierto, este rito de humildad simbolizaba eso, un rito de humildad, el propósito mayor de Cristo al hacer este rito era mostrarles a sus discípulos de que aunque ellos
Ya habían sido lavados por la palabra, ellos necesitaban constantemente lavar sus pies que habían sido contaminados con el polvo, que era el pecado, ¿sí? La inmundicia. Y sabemos que mientras ellos estaban allí en la Santa Cena, dice que entre ellos habían aunque enajenamiento, celos y orgullo. Estaban todavía peleándose por el puesto más alto. Y eso era lo que Cristo quería lavar de ellos antes que pudiesen estar en comunión con Él, antes que pudiesen tomar el pan y el vino que representa la comunión con Cristo. Dice, con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. ¿Sí? Mientras nosotros estemos todavía albergando estas cosas, no estamos preparados para tener comunión con Cristo. Pero si las sentimos, vayamos a la fuente, hermano. Si sentimos estas cosas, enajenamiento, celos, orgullo, envidia, disensiones, si sentimos estas cosas y las tenemos en nuestros corazones, no se nos ha dicho que debamos o que debamos desanimarnos. ¿Qué nos manda? Que vayamos a la fuente y que nos lavemos en esa fuente. La fuente que está allí puesta no es solamente para que bebamos de ella, o sea, es para que bebamos de esa fuente para aplacar nuestra sed, pero también para que nos lavemos en ella. Dice, hasta que fuesen puestos en un estado de ¿qué? De humildad y amor. No estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. ¿De qué? Del orgullo y el egoísmo. Dice que el orgullo y el egoísmo crean disensión y odio. Pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolo Jesús pudo decir, vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo, habían llegado a ser humildes y estar dispuestos a ser enseñados. Excepto Judas, cada uno estaba listo para conceder a otro lugar más elevado. Ahora con corazones subyugados y agradecidos podían recibir las palabras de Cristo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo, y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada con el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía al poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro. Pero con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados. Cuán penoso les resulta nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro orgullo. Pecados que nadie ve, hermano, pero que están allí. Y estos son los pecados que Dios en especial quiere desarraigar de nosotros. Sin embargo, debemos llevarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpios por su eficacia. Que estos pecados, hermanos, no nos lleve a desanimarnos, sino a depender más del Señor. Porque gracias a Dios que hay una fuente inagotable, una fuente en la cual, mientras Cristo esté allí en el santuario celestial intercediendo por nosotros, constantemente podemos ir a Él. Eso es lo que Cristo desea, que reconozcamos nuestros pecados y que acudamos a la fuente que nos puede lavar y purificar. Ahora, esto también representaba la muerte y la resurrección de Cristo. Ya hemos visto que esta fuente era un mueble principalmente para purificación de aquellos que ministraban en el santuario. Pero eso también representa lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. En Romanos nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? Su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también nosotros, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que nosotros hemos entrado al altar del sacrificio, al atrio, y vemos el altar del sacrificio, vemos la cruz de Cristo. Y entonces nosotros aceptamos ese sacrificio.
Pero entonces, así como Cristo tuvo que entregar su vida y ser muerto por el pecado, nosotros debemos morir al pecado. ¿Para andar en qué? En nueva vida. Eso es lo que representa esta fuente, darnos vida nueva, que es la resurrección de Cristo. Y esto es un símbolo del bautismo. Y el bautismo representa una nueva vida en Cristo. En 1 de Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, cada vez que una persona acepta por la fe al Hijo de Dios y toma el voto bautismal, no quiere decir de que entonces esto va a quitar las inmundicias de la carne, como muchos predican, que ahorita entonces después del bautismo andamos en una carne santificada. ¿Y qué importa lo que hagamos si a la final estamos andando en una carne santificada? Pero dice que no, que esto no quita las inmundicias de la carne. Hermanos, mientras nosotros estemos de este lado de la Canaán celestial, vamos a tener que luchar con esta carne de pecado. Pero ¿qué es lo que hace ese bautismo? Dice que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Crea conciencia en nosotros del pecado, de que necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace el bautismo, crear conciencia. Y entonces una vez que hemos recibido esto de parte de Dios, porque esto es la obra del Espíritu, no es de nosotros, ni siquiera el arrepentimiento es de nosotros, sino que es don de Dios. Una vez que recibimos eso, entonces debemos andar en novedad de vida. Dice la sierva del Eterno, el hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiría ¿qué? Purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice, el bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros somos bautizados, recibimos las arras del Espíritu, que es la garantía que Cristo ha hecho para que nosotros seamos salvos. Es la garantía de que le pertenecemos a Él y que Él, así como ha dispuesto su espíritu para arrepentimiento, ha dispuesto también su espíritu para que nosotros podamos ser regenerados a la misma imagen del Hijo de Dios. Y ya casi vamos finalizando, hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dice que la Pascua es la muerte de Cristo. Y eso lo vimos la vez pasada enfatizado en el altar del holocausto, que representaba la fiesta de la Pascua o el rito de la Pascua. La sangre asperjada del Hijo de Dios, porque así como esa sangre tuvo que ser puesta en los dinteles para sellar, para proteger al pueblo de Dios, de la misma manera esta sangre era llevada al velo y era asperjada delante del velo para que de esta manera pudiese ser expiación de nuestras almas. En Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero y que hizo esa provisión para que pudiésemos ser purificados. Y ahora vemos el lavacro, la fuente de bronce, representaba una purificación, una nueva vida. Y esto lo vemos reflejado en lo que es la fiesta de los panes sin levadura. En 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis ¿qué? Nueva masa, nueva vida, sin levadura, que representa el pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se nos insta a que andemos en ¿qué? En novedad de vida, en nueva vida, en Cristo Jesús. Y esto se veía reflejado en la muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos que después de que Él murió, el primer día de los panes sin levadura, que era el sábado, su cuerpo permaneció reposado en el sepulcro. Y la palabra de Dios nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Eso fue lo que hizo Cristo. Su cuerpo permaneció escondido, así como la semilla cuando se mete en la tierra, en la oscuridad de la tierra. Sin embargo, está recibiendo vida de parte de Dios. Y eso fue lo que pasó con Cristo. Y una vez que Él recibió esa vida, ese día de reposo que reposó en el sepulcro, se levantó en nueva vida. Y es lo que se nos promete a nosotros. Y ya para finalizar, hermanos, en 1 Corintios 10, 1, 2 y 4 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La misma experiencia que tuvieron nuestros hermanos israelitas cuando fueron sacados de Egipto debe ser nuestra experiencia. Debemos salir del mundo, ser purificados y lavados por la fuente que es Cristo Jesús, aceptarlo por la fe, ser bautizados, lavados, y constantemente se nos promete que podemos de esa misma fuente beber para que nuestra vida espiritual se mantenga. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que se haya podido entender, que haya sido de bendición y que tengan un feliz día. El Señor les bendiga. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la vida.